realidad lo que quería compartir con ustedes era un conjunto de reflexiones sobre el momento que estamos viviendo. Y un mariateísta, como un marxista, es esencialmente alguien que mira el presente, ¿no? Y lo evalúa desde el punto de vista de las cosas que hay que cambiar y que hay que orientar hacia el futuro, ¿no? Porque esa es, quién sabe, la principal actitud que hay que asumir. Entonces, lo primero que quiero decirles es que estas circunstancias de la pandemia del COVID-19 ha presentado un momento extraordinario en que se califica de modo flagrante, evidente, ¿no?, la naturaleza del sistema capitalista y particularmente del modelo neoliberal establecido desde el 90, ¿no es cierto?, desde el consenso de Washington. Entonces, la pregunta que esta situación plantea es la viabilidad de la humanidad en este modelo civilizatorio, ¿no? La gente habla de planeta Tierra y cosas por el estilo. En realidad, no hay crisis del planeta Tierra, o sea, hay crisis en cuanto a la posibilidad de continuidad de la especie humana. Porque la Tierra vive millones de años, o sea, antes que apareciera el hombre, antes que aparecieran los animales, la Tierra existió. Y igualmente seguirá existiendo después que desaparezca el hombre, si alguna vez desaparece. Entonces el problema no es de la Tierra, el problema es de la humanidad. Yo quiero dejar presente una idea con cargo a que lo podamos conversar después y cada uno lo reflexiona y lo continúe, ¿no?, en sus ámbitos de actividades subyacente a esta pandemia, es el cambio climático, ¿no? La interacción negativa del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Es esencialmente un problema antrópico. Es el hombre que con la depredación, ¿no?, y el uso abusivo y desmedido de la naturaleza ha creado una serie de factores climáticos, ambientales, que están alterando el genoma, ¿no? O sea, todas las condiciones genéticas de organismos vivos están siendo alterados, ¿no? Entonces, en las plantas, en los microorganismos, en el ser humano, que formas de vida, ¿no?, como virus o bacterias, que pueden ser y son peligrosos para la vida humana, se están desarrollando, multiplicando y fortaleciendo, mientras que las condiciones del genoma humano se van debilitando por efecto de que los cambios de temperatura nos afectan de manera diferente. Entonces yo creo que esa es una cuestión importante porque plantea la necesidad de una respuesta civilizatoria, o sea, hay que cambiar, ¿no?, la matriz civilizatoria sobre la cual se ha construido y se ha desarrollado la humanidad en los últimos 400 años, que es la civilización capitalista. Ese es el problema, ¿no? Como ustedes saben, algunas corrientes ahora tratan de encontrar una respuesta en ese modelo de vida, en el modelo civilizatorio de los pueblos precapitalistas. O sea, cuando la gente habla de alguien causa y summa causa, la filosofía esta del buen vivir está asumiendo como modelo de vida, ¿no?, la forma en que viven los pueblos amazónicos, por ejemplo, hasta ahora, y cómo vivían los pueblos andinos antes de no solamente antes de la conquista, sino hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto? Su organización y su visión del mundo era panteísta y por lo tanto la relación de esos pueblos con la naturaleza tiene un contenido diferente, porque el hombre nunca dejó de considerarse parte de la naturaleza, a diferencia de la civilización occidental y de la racionalidad occidental, que se funda sobre la premisa de que el ser superior por antonomasia en el mundo es el hombre. Y por lo tanto, todo lo que está más allá del hombre es digno, es para bienestar del hombre, ¿no?, la naturaleza en este caso, de manera ilimitada. Entonces, lo que pasa es que ahora, al ser 7.000 millones de seres humanos, al desarrollarse una civilización que tiene en la altísima productividad y en los descubrimientos científicos y tecnológicos, todo aquello que ayuda a depredar y a someter más a la naturaleza, nos ha llevado a esta situación, ¿no?, donde la naturaleza y la tierra está en un momento crítico, o sea, donde peligra el futuro de la humanidad. Entonces,
¿Qué respuestas hay que darle a eso? Creo que es lo que había que pensar. No es ese exactamente el motivo de esta reunión, de esta conversación, pero sí es el punto de partida y creo que es el punto de llegada, porque para eso nos hemos formado o nos ubicamos como marxistas, ¿no? ¿Cómo respondemos a la sociedad, al mundo que nos toca vivir? Porque ustedes saben, Marx empieza el marxismo el año 1847, cuando él escribe las tesis sobre Feuerbach, ¿no? Entonces, el marxismo, o sea, mejor dicho, toda la teoría que va a desarrollar Marx, empieza en ese momento, ¿no es cierto? Cuando Marx dice hasta ahora los filósofos no han hecho sino explicar el mundo, ¿no? Entonces está hablando de 2000 años, ¿no? Hablando de civilización, de filosofía occidental, o sea, los griegos. Y entonces lo que él dice es, cuando de lo que se trata es de transformar. O sea, ahí nace el marxismo. Entonces, ahí toda esa filosofía occidental que alcanza su punto más alto con Hegel, allí sufre una subversión. Marx plantea el cambio del sentido de la filosofía y es lo que inicia la teoría marxista como una teoría fundamental en el desarrollo del pensamiento no solamente sociológico, ¿no? Sino del pensamiento humano en los últimos casi dos. Bueno, ese es uno. Lo segundo que me parece bueno reflexionar es sobre cuál ha sido el itinerario, ¿no? El desarrollo histórico de los cambios revolucionarios que se dan en el siglo XX. Como ustedes saben, la Revolución Rusa y la Revolución China plantean cambios muy importantes, muy significativos como posibilidades de perspectiva de la humanidad. Creo que lo más importante en estos casos es partir de la premisa. Como ustedes saben, cuando se plantea el debate teórico y político para el desarrollo de la primera revolución, que es la rusa, desde los primeros años del 900 y hasta el mismo instante de la revolución del 17 y posteriormente, el gran debate era si era posible realizar revoluciones socialistas en países atrasados, países de capitalismo incipiente. Y esa pregunta tenía mucha justificación, mucha razón, ¿no? ¿Por qué? Porque Marx, que es el más grande teórico, ¿no?, del socialismo y del cambio revolucionario, Marx dijo, y eso incluso está en el Manifiesto Comunista, que la revolución debería o tendría que producirse en los países de capitalismo avanzado. O sea, eso es una premisa fundamental. Por eso en la polémica que hace Lenin con la socialdemocracia, con los populistas y luego con los mencheviques, los otros sostenían dogmáticamente la tesis de Marx y le decían, Marx ha dicho que no se puede hacer una revolución en países que no tengan un capitalismo industrial, que no tengan un capitalismo desarrollado. Entonces miren ustedes la importancia y el valor que tiene el leninismo y Lenin. Lenin enfrenta todo eso, incluso la propia predicción de Marx, porque él siente que hay las condiciones para hacer la revolución. Entonces, la primera obligación que tiene un revolucionario, si es de verdad consecuente con esa denominación, es hacer la revolución. Entonces, por eso que ustedes saben que a Lenin durante todo ese tiempo, hasta que hace la revolución, lo combatían y lo criticaban porque le decían que él estaba haciendo una revolución contra el capital, no contra el capitalismo, no contra la forma de acumulación de la sociedad capitalista, sino contra el capital de Marx. Decía, tú estás atacando a Marx, estás no negando a Marx, estás haciendo una revolución contra el capital. Ese fue un debate sumamente interesante. Ahora, ¿y cuál era el fundamento de esa explicación de Marx para decir que la revolución, ¿no?, debe tener lugar en los países de industrialización avanzada? Miren ustedes, partía de una preocupación y de una previsión muy, muy justificada, ¿no? Porque Marx dice, marxismo como el socialismo en general, se supone que es una sociedad, un modelo de organización societal superior al capitalismo, superior a la sociedad industrial. ¿Y superior qué significa? Significa esencialmente en que da mejores condiciones para la satisfacción de las necesidades sociales, o sea, alimentación, salud, educación, vivienda, desarrollo, ¿no?, bienestar, cultura, ocio creativo, todo eso. Entonces, la premisa de Marx, y eso ha estado presente en todos los debates teóricos por el socialismo, incluido en nuestro país Mariátegui, suponía
que la organización socialista tenía que producir, no solamente ofertar como campaña electoral, sino luego tenía que producir y realizar esta superioridad en todos los terrenos. Entonces, ¿qué sucede cuando se produce la Revolución Rusa y luego la Revolución China? ¿Qué pasa cuando se produce en países atrasados? ¿Se dan cuenta? Esa es lo que hay que ponerse a pensar. Lo que sucede cuando tú haces una revolución, como lo hizo Lenin o en China, en países atrasados, el proceso de creación de riqueza, de producción de riqueza, los procesos de desarrollos científicos y tecnológicos para transformar la productividad y la redistribución social son muy lentos, ¿no es cierto? Porque el punto de partida, la base, ¿no? Lo que llaman ahora en cualquier proceso, la línea de base es muy atrasada. Entonces, esa no era una discusión solamente teórica, o sea, si Marx estaba en el capital o no estaba en el capital, si eso difería de Marx o no difería de Marx. El problema es qué consecuencias iba a tener la revolución en un país atrasado para hacer el socialismo. Ese es el problema central. Por eso ustedes recuerdan que en el proceso de la Revolución Rusa en el 17 hasta el 21 más o menos, Lenin hace todos los esfuerzos para ver si el Partido Comunista Alemán, ¿no? Con Karl Liebknecht y con Rosa de Luxemburgo, podían hacer la revolución, porque eso hubiera cambiado no solamente la correlación de fuerzas políticas en Europa, hubiera cambiado el propio soporte tecnológico y productivo de Rusia. Entonces, cuando esa revolución alemana es derrotada, Rusia se queda sola. Entonces, en el largo interregno, porque estamos hablando del 17, vean ustedes, hasta el 49 que produce la revolución china, hay 32 años de una inmensa soledad. Y es Rusia la que está cercada y combatida por todo el sistema mundial capitalista. Eso, ¿por qué lo menciono? Porque eso creo que nos tiene que ayudar a entender las dificultades, la magnitud de problemas que tuvo que enfrentar Rusia. Y yo les digo con toda franqueza y soy explícito en eso, esto no tiene nada que ver si se justifica la cosa de Stalin o no, eso no. Lo que estoy haciendo es qué consecuencias trae hacer la revolución en un país de capitalismo atrasado, de fuerzas productivas atrasadas, de desarrollo tecnológico y científico pobre y también de nivel de calificación humana pobre. Miren ustedes eso para poder calibrar tremendo esfuerzo que hizo esta sociedad hasta su deterioro, ¿no? El año 88, 89, ¿no? Cuando ya se acaba el socialismo burocrático de la Unión Soviética y se produce lo que se ha producido, ¿no? Cae todos los países del este. Ahora, en el caso de China, es el siguiente caso, tiene el mismo punto de partida, en una sociedad feudal, semicolonial, por zonas colonial todavía, con la presencia extranjera, la presencia de Japón, y Mao y los comunistas chinos toman el poder el año 49 en una sociedad mayoritariamente agraria, campesina, 50, 70 años. Miren lo que es China, dónde está China y cómo está China. ¿A dónde quiero ir con esto? Destacar el poder, o sea, la potencia creativa que tiene un proceso revolucionario, porque a Europa, los países capitalistas, les ha llevado 300 años llegar a donde está. China ha llegado a donde está en 60 años, ¿no? Y ahora es una potencia de primer orden compitiendo por un orden multipolar, compitiendo con las otras fuerzas, Estados Unidos, Europa. Yo quiero señalar un elemento antes de pasar a otro aspecto de este tema. Aquí, como en general en lo que queda de la corriente de los espacios marxistas, socialistas, se ha discutido poco y mal el alcance de la revolución cultural. Casi todos al final hemos terminado siendo partícipes o alienados o abrumados por la interpretación que ha hecho el mundo capitalista de la revolución, para presentarlo como una barbaridad, como algo atroz, como algo, ¿no?, lleno de terror y de arbitrariedad y cosas por el... Miren ustedes, los marxistas más lúcidos que quedan todavía, ¿no? Algunos en Europa Occidental, menos seguramente, y algunos en el mundo árabe, ¿no? O sea, en África, norte de África, ¿no? Samir Amin es un pensador de los más potentes que yo he leído en los últimos 20, 30 años, y también como se acaba de morir hace algunos años, ¿no? El historiador inglés Eric Hobsbawm, aparte de los otros que
ya las francesas otras corrientes. Y esta interpretación, por ejemplo, que a mí me parece la más correcta, la más justa, reivindica la revolución cultural. Las interpretaciones me parecen más lúcidas. Y lo que dicen es que la China de ahora es lo que es gracias a la revolución cultural. ¿Por qué? Porque eso sí estuvo presente desde Mao, ¿no? Para Mao, todo lo que era la élite del Partido Comunista Chino, el problema principal de la Unión Soviética fue el proceso de burocratización, que llegado a un determinado punto, ustedes saben que la burocracia se caracteriza porque se separa de la sociedad, sus intereses comienzan a diferir del resto de la sociedad y comienza a tener un interés por sí mismo, o sea, se convierte como una especie de, ¿no?, de clase para sí, ¿no?, de burocracia. Y termina alterando y cambiando todas las orientaciones fundamentales de una política y de los intereses de él. Ahora bien, China, ¿no?, el Partido Comunista Chino y Mao en particular, estudió mucho la experiencia. Ustedes saben que en realidad esa es la gran ventaja de no ser el primero, cuando tú puedes aprender del otro. Cuando eres el primero no tienes de quién aprender. O sea, lo más cercano para la revolución rusa en la historia fue la revolución francesa, que fue una revolución democrática, burguesa, para instaurar el capitalismo. Y la revolución rusa se entiende que era para instaurar el socialismo. Entonces, pero es lo único de la cual pudo aprender. Lenin aprendió mucho de los jacobinos, de Robespierre, de Danton, en fin, pero eso no era socialismo, ¿cierto? Era otra experiencia. En cambio, los chinos, y Mao en particular, siguió de cerca toda la historia de la revolución rusa. Por eso que Mao, que era un gran dirigente, un gran ideólogo y una estrategia, cuando la Tercera Internacional está vigente y el Partido Comunista Chino es parte de la Tercera Internacional, ellos reciben las directivas de la Tercera Internacional, ¿no?, del buró y la directiva para China en el comienzo de la revolución era que tenía que seguir la estrategia que habían seguido los rusos en la revolución. ¿Y cuál era esa estrategia? Las insurrecciones armadas en las ciudades, para tomar el poder, capturar el poder, ¿no es cierto?, capturarlo, o sea, de la manera más rápida posible, ¿no? O sea, los leninistas lo capturaron en 20 días, en un mes. Entonces, cuando los chinos hacen eso, con Mao, 27, 28, con las insurrecciones de Shanghái y de Cantón, son aplastados. Es casi exterminado el Partido Comunista Chino. Y por eso que Mao va a tener que iniciar la larga marcha, se va al campo y allí se da cuenta que la revolución china tiene que ser una revolución en el campo, es una revolución campesina, y luego le va a llamar que tiene que ser la guerra popular y prolongada del campo. Y luego vienen las desavenencias, pues, ¿no?, con Stalin sobre todo, aunque no se pelea abiertamente, sino hasta el 50, ¿no?, porque hasta que tome el poder, ¿no es cierto?, él seguía su propia estrategia, pero para no pelearse, porque era importante la alianza y el apoyo militar, político y todo, siempre aparentó estar de acuerdo, pero él hacía otra cosa. Entonces, el año 1966, cuando Mao inicia, ¿no?, la orden de la revolución cultural, esencialmente lo que está haciendo el Partido Comunista Chino con Mao en el liderazgo es una lucha contra la burocracia. Es la lucha para desburocratizar el partido y el Estado. Ahora, ese es un fenómeno inédito, eso no había sucedido nunca en el curso de la revolución socialista en estas experiencias. Y Mao entiende que la única manera de preservar el control, la dominación y la formación de una capa burocrática que se haga con el poder es con una revolución cultural que cuestione y que lo fracture y que lo desarme de arriba abajo. Porque la revolución cultural china no es solamente contra el Estado. Miren ustedes, Mao genera una movilización. Su punto de apoyo principal es la juventud, lo que van a hacer luego los jóvenes rojos, y con estos jóvenes golpea al Estado, pero también golpea al partido. ¿Por qué? Porque no solamente el Estado se había burocratizado y se estaba burocratizando, sino el partido también. Por eso es que muchos dirigentes del buró, de autoridades, gobernadores, comité central, en fin, presidente, ¿no?, Li Chao-chi, fueron removidos de sus cargos y en el estilo chino que ellos llamaban, fueron enviados a la reeducación. ¿Y qué quiere decir eso? Que iban a trabajar al campo, a la fábrica, a una proletarización, a una vuelta a la vida del pueblo, para que entiendan y se den cuenta qué significa lo popular, cuáles son las obligaciones de ese partido y cómo vive el pueblo. O sea, lo que estoy diciendo es esa ruptura, ¿no?, ese alejamiento de la autoridad, del Estado, del partido, de las masas populares, es lo que él vuelve a recomponer. Y finalmente, ¿cuál es el otro aspecto sustancial que casi no lo ha visto? Y bueno, yo creo que gran parte de la campaña, de la interpretación que hacen en Occidente, no solamente es porque tienen una visión totalmente de este modelo
democrático burgués, ¿no es cierto? Que es básicamente elecciones cada 5 años, rotación de cargos, alternancia en la representación y cosas por el estilo. Y desde ese ángulo, ¿no?, juzgan a China, ¿no?, y lo juzgaron también la Revolución Cultural. Pero esta gente nunca entendió además el otro significado, ya profundo de la Revolución Cultural. Miren ustedes, ¿eh?, que China, como nosotros seguramente en el mundo campesino de hace 50, 30 años, y los países, las sociedades orientales, asiáticas y también de árabes, ¿no?, son profundamente patriarcales, profundamente verticales, o sea, autoritarios. Entonces, en el caso de China, el pensamiento confuciano que había dirigido la filosofía y la ética de la sociedad china durante 2000 años, la Revolución Cultural lo que hace es rompe con la filosofía confuciana. Primera vez en 2000 años, ¿no?, que el pensamiento confuciano que seguía vigente en la China socialista, en la transición popular, el pensamiento confuciano era ¿no?, el modo de pensar y de ver las cosas de la inmensa mayoría, porque la sociedad seguía siendo campesina, seguía siendo rural, y su pensamiento estaba nutrido, ¿no?, de la tradición confuciana. Entonces, cuando la Revolución Cultural rompe, ¿no es cierto?, con los mandos, con las estructuras, con las autoridades del partido y del Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Está yendo a cuestionar y a golpear directamente el pensamiento que era ¿no?, la autoridad es intocable, ¿no? Los viejos, los ancianos son los que tienen el control, son sociedades gerontocráticas, son los que mandan. Entonces, todo eso es lo que la Revolución Cultural cuestionó y liquidó en China. Por eso que en la China post-Revolución Cultural, que es la de ahora, gran parte de su avance se debe a la Revolución Cultural, ¿no?, porque rompió con todo su esquema y abrió el camino de un pensamiento nuevo y de nuevas formas de relaciones sociales. Ustedes saben que el propio Xi Jinping ha sido de las Guardias Rojas. Su papá era un cuadro mediano, ¿no?, de rango Partido Comunista Chino, y él estuvo en las movilizaciones de los Guardias Rojos cuando tendría pues 15, 16 años. Entonces ustedes se darán cuenta que hay una continuidad de ese proceso de la Revolución Cultural, ¿no?, donde muchas ahora de los cuadros que tienen el control del partido y del Estado chino vienen de ahí. Entonces, eso podríamos decir, en mi opinión, eso es válido, que es lo que permitió detener la dominación burocrática y volver a retomar el camino de la Revolución Popular. O sea, esa fue la última jugada genial, ¿no es cierto?, revolucionaria de Mao. O sea, por eso Mao seguramente es uno de los líderes más grandes del siglo XX, ¿no? Además, Mao es, quién sabe, el último renacentista, ¿no es cierto?, en la versión de la cultura occidental. O sea, renacentista en el sentido que era un hombre que había logrado reunir cualidades diversas en el mundo. O sea, era poeta, era guerrero, fue estadista, fue filósofo. Ustedes busquen a un líder en el siglo XX que tenga esa característica. No hay. Entonces, ¿por qué eso es importante? Para hacernos una idea de lo que está pasando. ¿Por qué China ha podido avanzar hasta donde ha avanzado? ¿Y por qué estamos, yo creo, ya en un proceso irreversible de construcción de un mundo multipolar? Yo creo que Trump ha sido la última salida que han tenido las grandes transnacionales americanas, el Pentágono, para ver, dentro del desgaste, ¿no?, de la democracia estadounidense, para ver si era posible detener el curso de reconfiguración geopolítica mundial que se está produciendo. Pero yo creo que eso ya no es viable, y lo más probable es que Trump va a perder las elecciones 3 de noviembre. Y no lo ha derrotado Biden, ¿no?, que es más mediocre y más limitado que Bush, hijo, que casi no habla y no sabe hablar, y en fin, es un inútil completo. O sea, lo va a derrotar la pandemia, el virus se lo va a derrotar, porque Estados Unidos sigue casi como el Perú, ¿no? Siguen aumentando los muertos, siguen aumentando los contagios, y ya yo acabo de ver ahí unos informes sobre los viejitos jubilados, que son los que tienen mucha presencia en Florida, en Miami, y que han sido uno de los votos conservadores de Trump. Están asustados ahora porque están muriendo y dicen que Trump no los protege, y es probable que voten por Biden, ¿no? Entonces lo que les quiero decir con esto es que todo hace pensar que ese mundo multipolar que han querido detener, a como dé lugar, a la buena o a la mala, los americanos, eso ya no es, porque parece que es una cuestión de años, 5 años, 6 años. El mundo multipolar está en curso. Por eso fue y ha sido y sigue siendo el ataque feroz y despiadado de la administración americana en América Latina contra UNASUR, porque UNASUR hubiera sido la fuerza en América Latina que hubiera entrado a pelearse un espacio en esta nueva figura geopolítica. Y por eso que lo han destruido, ¿no? Con Chávez, a Lula, a Evo Morales, a todos lo han desaparecido, porque no han querido que Estados Unidos
América Latina construya una fuerza autónoma capaz de jugar sus intereses propios, de igual a igual, frente a Europa, frente a China, frente a Estados Unidos. O sea, ese ha sido el mayor mérito de UNASUR, y es el mayor mérito de Hugo Chávez. O sea, lo han demonizado, lo tratan como, ¿no?, que es el culpable de la debacle venezolana y cosas por eso, pero es al revés. Creo que no ha habido un líder en América Latina en los últimos 20 años que haya hecho lo que hizo Chávez en la búsqueda, ¿no?, de construir un polo soberano, alternativo en América Latina. Creo que esa evaluación y ese juicio lo debemos, hay que hacerlo, ¿no?, y poner a cada personaje en el lugar. Quiero retomar, ¿no?, lo anterior con esta cuestión de la pandemia, las salidas y el futuro. Para terminar esto y empezar, solamente quiero mencionar en todo lo anterior, también tiene que llevarnos a mirar de otra manera el papel de Cuba. Ustedes se imaginan, miren cómo terminó la Unión Soviética el año 89. Cuba ha resistido y Cuba sigue siendo un proyecto de tránsito al socialismo. Ahora no corresponde desarrollar más ampliamente, pero yo comparto la idea de teóricos importantes, ¿no?, que lo que dicen es que el tránsito de un país capitalista atrasado al socialismo es un tránsito muy complejo y de mucha mayor duración que en un país altamente industrializado, por todas las razones que ya les he comentado. Pero mantenerse, ¿no?, en ese proceso, en ese proyecto de transición, ¿no?, como una economía, como un Estado nacional popular que no regresa al capitalismo y que no se echa a los brazos del imperialismo, es un logro formidable, es un logro grande. Y creo que ese es el papel de Cuba que hay que reconocer, ¿no? Uno le puede criticar muchas cosas a Cuba, pero que nadie le puede decir que no ha seguido, ¿no?, y no sigue el camino, ¿no?, de lucha por el socialismo, o sea, en un proceso, ¿no?, nacional popular que sigue siendo vigente como proyecto social. ¿Cuál es en la teoría marxista, en la propuesta marxista, cuál es el horizonte final de la organización social? Es el comunismo, ¿no es cierto? ¿Qué significa el comunismo? Significa, en la propia definición de Marx, que el proceso de la construcción del socialismo y de la organización de un nuevo orden, de un nuevo sistema, tiene un periodo intermedio que es el socialismo. ¿Y qué significa el socialismo? Marx lo define de una manera muy breve. El socialismo es donde cada uno tiene lo que su capacidad le permite. O sea que si yo puedo trabajar 10 horas y tener una alta productividad, ¿no es cierto? Y esa alta productividad por diferentes razones, experiencia, destreza, fuerza física, inteligencia, lo que ustedes le llamen, puedo tener mucha más productividad que mi compañero de al lado, del otro, que el promedio, yo produzco el doble, lo que voy a tener como ingreso por esa productividad, por esa destreza mía, y el otro que tiene menos capacidad que yo, por A, B, C razones, es probable que reciba la mitad o el 60% de lo que yo recibo. Entonces Marx dice, en el socialismo todavía habrá desigualdad. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá según su capacidad. O sea, quiere decir que la riqueza social de un país, la sociedad completa, no ha alcanzado la magnitud, la masa tal que permita una redistribución igualitaria para todos. O sea, esa es la transición. Y lo que dice Marx es, ¿y cuándo será el comunismo? Cuando ya no dependa de la capacidad. O sea, si yo produzco 2 carros al día, no me van a dar a mí el beneficio por esos 2 carros. Me van a dar lo que yo necesito para vivir. Eso va a ser la medida, tu necesidad, no tu capacidad. Y igualmente, si el otro produce la mitad o tercera parte de lo que yo produzco, le van a dar igual que a mí, lo que él necesita para vivir. O sea, esa es la diferencia cualitativa, ¿no?, entre lo que ha sido, lo que es el proyecto de transición, socialismo y comunismo. Miren ustedes lo paradójico. ¿Y qué significa el ayin causa y el summa causa? Es eso, pues, al final. Es ese principio comunista. ¿Por qué? Del comunismo primitivo, seguramente, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida principal ahí es todavía una buena parte de cazador, recolector, explotación muy primaria de la tierra. Pero ¿qué cosa hace la gente de una tribu, de una comunidad en la Amazonía, como hacía antes o todavía en algunos lugares de la sierra? Obtienen y consumen lo que necesitan, no para acumulación. Ahí no hay un fin de acumulación, de volverse rico, de engordar 200 kilos, nada. Tienen lo que necesitan y dejan ya a la naturaleza, dejan en paz. Entonces, ese es el punto de encuentro, miren ustedes, entre el comunismo previsto por Marx y la teoría marxista. Hay un punto de encuentro con este alguien causa y summa causa de los pueblos
que todavía viven en una fraternidad, que es lo que Arguedas va a decir como Valle, hombres de la fraternidad, cosa el hombre es parte del cosmos, parte de la tierra, es un ser más, no es superior a los animales ni a los vegetales, sino es un ser más de ese mundo. Entonces, por eso que es fraternal, hay una fraternidad cósmica. Entonces, lo que quiero decir es que en ese enfoque, en ese concepto, es viable ese engarce, esa articulación en estas dos maneras de pensar. En el socialismo marxista que en nuestro país, ¿no?, lo aplica y lo desarrolla Mariátegui y Arguedas, porque hay mucha gente que no conoce o que no entiende que el último gran marxista en el siglo XX en el Perú fue Arguedas. Seguramente el maestro, el creador de esa corriente en el Perú y América es Mariátegui, pero el último gran marxista, ¿no?, de lo que yo conozco hasta ahora fue Arguedas. O sea, todos sus trabajos, inclusive los literarios, ¿no?, pero sus trabajos antropológicos, etnológicos, en fin, tienen una visión marxista y su visión del país es marxista. Entonces, Arguedas tiene algo que lo redefine como un pensador del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? En el sentido que cuando yo les sugiero, ¿no?, que lean esto de texto de 2 páginas, ¿no?, cuando él recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega el año 1968, un año antes de su muerte, él escribe un texto breve para hablar en el agradecimiento que se llama No soy un aculturado. Y ahí él define sus ideas centrales sobre lo que ha sido su vida y lo que ha sido su obra. Y se declara y reivindica como socialista, marxista. Y ahí él dice algo que creo que caracteriza y tiene que caracterizar al socialismo de nuestros países, andinos por lo menos. Él dice, el marxismo, el socialismo no mató lo mágico. ¿Qué cosa es lo mágico? Es eso que ahora lo estamos viendo, ¿no? De suma causa, alguien cuida a causa. ¿Qué quiere decir? Oye, los seres humanos somos un ser más en la naturaleza, somos un ser más en el cosmos. Entonces tenemos que tener una actitud de fraternidad cósmica para que la vida humana tenga otro carácter, otro contenido. Y con esto voy a terminar. ¿Por qué? ¿Por qué esto es capital? Porque en realidad ahora por la pandemia, todos estos problemas, surge pues todo, ¿no? Todo el mundo dice yo voy a cambiar, ya no voy a ser así, no voy a ser malo, voy a no llegar a mi casa temprano. Todo el mundo quiere cambiar, no quiere ser bueno. Todo el mundo dice para qué, ¿no? Todo el temor pues a lo desconocido, a la muerte, hace que todo el mundo comience a hacer acto de contrición y querer corregir las cosas negativas que hay. Y he visto ahí, ¿no?, algunos modelos ahí, sobre todo en Europa, en Europa nórdica, ¿no? Hay que cambiar las formas de producción, que hay que hacer, ¿no?, las cuestiones ecológicas, ¿no?, producción amigable, la ecología, todo eso está bien, pero eso, como la educación, no va a cambiar el mundo, no va a cambiar la sociedad, tiene que ser procesos revolucionarios van a cambiar, porque es el poder lo que está en poder, ¿no?, y la apropiación de la riqueza mundial. ¿A qué me refiero con eso? Que yo creo que el gran factor, el gran instrumento que golpea más que nada al neoliberalismo que se desarrolla y subsiste en base a un consumismo feroz en el sentido que la gente consume por placer, no por satisfacción egoísta, por estética, no por necesidad, sino por motivaciones superfluas, ¿no?, totalmente innecesarias. Entonces yo creo que lo que verdaderamente va a golpear al liberalismo, y eso es lo que había que plantear acá, es el consumismo. O sea, si nosotros desarrollamos una cultura contra el consumismo, que volvemos a esto que decimos, nos acercamos a esa idea de sociedad comunista donde cada uno tenga lo que necesita, no simplemente lo que puede comprar porque tiene un montón de plata, no, lo que necesita, y no solamente porque así ayudamos a que otra persona pueda obtener eso, sino también porque así, ¿cierto?, atentamos menos contra la naturaleza, depredamos menos a la tierra. Y el golpe feroz es contra la ambición, la avaricia de todos los grandes monopolios transnacionales, que toda la sociedad, la publicidad, la televisión, todo, ¿no?, está orientado a que consumas más. De tal manera que ahora ser feliz es consumir. Entonces, cuando estás aburrido, estás triste, no sé qué, te vas de shopping, ¿no? Agarras tu tarjeta y te vas a Metro, a Totus, y compras todo lo que puedes y regresas consolado de tu vaciedad existencial. Entonces, esas son las cosas que hay que, yo creo que retomar en una construcción de una cultura, pero no pensando que al luchar contra el consumismo ya resolvemos el problema del orden mundial. No, sí hay que ir construyendo una cultura contra el consumismo y una cultura, como diríamos, de bien común y de satisfacción común, pero dentro de una propuesta de cambio revolucionario, ¿no?, de lucha por un poder diferente, por una construcción de una economía diferente, por una redistribución social diferente. Y con esto termino, porque yo creo que a diferencia de
experiencias revolucionarias anteriores que les he comentado, Rusia y China, ahora sí las condiciones para iniciar una transición socialista están dadas, porque ustedes saben, con el nivel tecnológico, de desarrollo científico, el mundo está totalmente en condiciones de producir 2, 3 veces lo que el planeta requiere. Y hay hambre y hay miseria porque su apropiación es individual, es para enriquecer unos cuantos, mientras la mayoría se muere de hambre. Pero materialmente las condiciones científicas, tecnológicas están dadas producir cantidades enormes. O sea, el mundo podría ser ya ahora sí satisfecha, ¿no?, con un nuevo orden mundial, con un control, ¿no?, de la economía, con un control del poder político y la construcción de esta cultura de bien común de cada uno según su necesidad, ¿no?, con ese interregno, con esa transición socialista donde todavía habrá, ¿no?, que algunos ganarán más por sus capacidades, pero sí se puede hacer esa transición. Yo creo que en el caso nuestro, la tradición, la historia de nuestro país, es posible, ¿no?, y sería necesario ese entronque, esa articulación de los que hemos desarrollado un pensamiento socialista, marxista, mariateísta, pero a la vez tengamos la apertura y la flexibilidad de unir eso y de recuperar y de articular con el pensamiento mágico de nuestros pueblos, ¿no?, con este alguien causa y con este suma causa, hay que decir, todos somos hermanos, no solamente los humanos, también los humanos y la naturaleza. O sea, ese finalmente es ¿no?, el contenido más profundo del buen vivir, ¿no? Vamos a vivir bien en la medida que sintamos que hay una fraternidad no solamente humana, ¿no?, también con los otros seres del mundo, del cosmos, ¿no? Eso es lo que yo podría compartir ahora en esta conversación, compañero. Gracias.